dentro de los estilos de la arquitectura a través de la evolución, a través de la línea histórica que ha ido el hombre descubriendo y manifestando también la parte de la cultura, en la abstracción y la relación de los monumentos patrimoniales que hoy en día conocemos como monumentos culturales de la humanidad, han sido unos vestigios en el tiempo. Lo reconozca el Ministerio de Cultura o la UNESCO. Son determinados patrimonios según las características sobre los estilos. Hablemos sobre los estilos, ¿no? Coloniales, republicanos, neoclásicos, neocoloniales, que tienen ciertas características que de cierta forma viene siendo una remenancia de los estilos del tiempo. Ahí podemos identificar los arcos de medio punto, podemos identificar ciertas pilastras, ciertos órdenes que representan también estilos desde la parte neoclásica, por ejemplo, ¿no? De la cultura. ¿Por qué dicen neo? Porque desde la peste bubónica o la peste negra que hubo en aquella época de los antiguos, se empezó a reestructurar las nuevas estilos arquitectónicos, ¿no? Que hoy en día vienen a ser puntos estratégicos o expresiones estratégicas que se utilizan en las nuevas arquitecturas del tiempo. Los tipos de pilares o columnas como orden jónico, dórico, corintio. Relativamente las iglesias, que son una de las manifestaciones más culturales de nuestra sociedad, la religión es parte de nuestra cultura social, que en este caso pues la Iglesia Católica siempre tiene un estilo así, ¿no? Un estilo totalmente colonial o republicano. Nos encontramos acá en el Mirador Catalina Recabarren, que nos permite ver el Océano Pacífico y posiblemente más allá lo que es el Morro Solar. ¿Cuáles son los orígenes de Barranco y cómo estos orígenes se involucran totalmente en el tema de la ermita? Se dice que a Barranco lo fundó Dios. Unos pescadores se encontraban en horas de la noche en este mar, en este lugar, perdidos, cuando una luz refulgente que venía desde estos barrancos atraviesan este terreno para ir buscando el lugar de donde ellos seguían viendo la luz. Los pescadores llegaron a este punto, según la tradición, para ver esa luz que realmente salía del suelo. Desenterraron con esta luz encima y lo que había era una cruz. Y por eso el artista tallador de la cruz, que actualmente se encuentra aquí en el Parque de la Cruz, puso grabado en esta piedra una luz, una fe, un distrito. Ese es el origen de la leyenda por la cual se dice que a Barranco lo fundó Dios. Y a partir de ese momento, la comunidad de aquel entonces, estamos hablando de comienzos del siglo XVIII, y poco a poco, seguramente, vino la necesidad de tener un centro de adoración. La ermita como un hito del lugar, justamente para que sea algo tan importante en un lugar, pues tiene que representar al lugar por sus características propias. Tenemos la cúpula, los almohadillados, podemos identificar los arcos de medio punto, los arcos ojivales, tenemos el pórtico o el color específico del estilo de la época. Y pueden haber un montón de estilos o formas, características que son totalmente llamativas por el ornato. El ornato viene a ser el adorno que le ponen a las famosas iglesias antiguas de la época. Esa decoración de las manifestaciones justamente de la naturaleza, de ciertas características de hojas, de la morfología del hombre,
Y la iglesia, pues en este caso las iglesias, son las que representan más las manifestaciones de sus santos. Muchos de nosotros determinamos que la religión termina siendo más un tema social que un tema cultural. ¿Por qué social? Porque en nuestra sociedad se determinan diferentes tipos de religiones, pero la católica, dentro de su línea de tiempo, es la que más ha repercutido en estilos, por manifestaciones totalmente patrimoniales, en este caso a través de ciertos monumentos como las iglesias. Dentro de estas tenemos a la ermita. En esas épocas, siempre hablando de los términos del siglo XVIII, un panadero llamado Caicedo tenía a su esposa gravemente enferma. En la fe de ese panadero, él le pedía a Dios y a esta cruz que salvara la vida de su esposa. Y de pronto, esta señora se cura totalmente. Al haber sucedido esto, dedicó una parte de su capital, de su fortuna personal, a la construcción de lo que sería luego la llamada Ermita de Barranco. La construcción fue modificándose, fue cambiando a través de los siglos. El primer proceso trágico y difícil que pasa es el de la invasión chilena en el año de 1881. Queman y destrozan muchísimas cosas, entre ellos el Puente de los Suspiros que tenemos cerca y por supuesto también la Ermita de Barranco. Ya hablemos de los años 1885 al 90 y 91, gestionaron ante los posesionarios chilenos que teníamos aquí en el Perú que se repusiera tanto el puente como la ermita. Y la Ermita de Barranco fue reconstruida. Luego de su reconstrucción, Barranco florece también y comienza a crecer de una manera bastante visible hasta nuestros días. De ahí vienen las casonas con cortes europeos hasta el año 1940. En el año 1940 viene un gran terremoto que es el que echa abajo el techo de la ermita. La cobertura de la cúpula le han puesto un manto que supuestamente ha estado a través de una restauración del monumento, pero se paralizó. Entonces no tuvo más seguimiento, no tuvo más continuación. Entonces significa que quedó al abandono. Finalmente, en los años ya en este nuevo siglo, en el año 2014, 2013, 2012, la gestión municipal de aquel entonces entra en conversaciones con el Insetur y utilizan el famoso plan Copesco para buscar financiamiento no solamente de mejoramiento de espacios, rehabilitaciones de espacios que son ya monumentales en Barranco, sino específicamente también la recuperación de la ermita como un lugar de culto y posiblemente de visita turística y cultural. Pero en el tiempo, este material, como cualquier material, va a ir generando un proceso de degradamiento. Existe ciertas medianías con las paredes de la ermita con algunos vecinos. Puede llegar al punto de desplomarse, afectando a los vecinos aledaños que se encuentran junto a la iglesia de la ermita. Hemos acudido al Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura da la misma respuesta. El dueño de la propiedad, el dueño de la ermita de Barranco, debe manifestar su acuerdo por escrito y dar las facilidades para hacer un saneamiento de toda la zona de la propiedad y poder disponerse para la ejecución del proyecto del plan Copesco. Si el propietario no manifiesta su acuerdo, nosotros no podemos avanzar. Seguramente si hubiera una manifestación de la población que ante el Ministerio de Cultura, unidos con la municipalidad, hiciéramos algo grande para poder hacer esto, pero las personas lamentablemente no se involucran más de lo que nosotros estamos contando. Los jóvenes de ahora, ¿qué tan identificados se sienten con el pasado?